vamos a dar comienzo a lo que le denominamos la teoría celular. Atención, el concepto de teoría no significa que no sea verdad. Bueno, eso lo vamos a dilucidar un poquito más detalladamente en su respectivo curso, quien sea que se los imparta, esperaría que así fuera, de metodología de la investigación. Lo que pasa es que de repente como que queda muy ambiguo. Ambiguo quiere decir no muy claro, no muy preciso, no muy bien entendido algo. No nada más un concepto, sino por ejemplo un procedimiento, lo que sea. Entonces, cuando existen esas dudas, de repente utilizamos el término de maneras inapropiadas. Entonces, cuando decimos teoría, no significa que no se haya comprobado. Depende, tiene muchos matices, pero en ciencia, cuando decimos es que es una teoría, existen muchísimos postulados, existe muchísima información al respecto. Ejemplo, si nosotros decimos la teoría de la evolución, desafortunadamente lo único que nos hace falta es la confirmación experimental. O sea, no les puedo decir, miren, si ustedes observan ese pollo, en X cantidad de tiempo se va a convertir en un unicornio. Por decir un ejemplo muy torpe, ¿no? Muy burdo, pero para que nos quede claro. Desafortunadamente todavía no tenemos esa evidencia empírica, o sea, experimental, que podamos de manera tangible confirmarlo y decir, bueno, dependiendo, por eso les digo, hay matices. En el caso de procariontes, pero claro que por supuesto que tenemos evidencias de transformaciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento los famosísimos, bueno, el término anglosajón es superbugs, las superbacterias que están siendo resistentes a todo tipo de fármacos y de antibióticos y de todo lo que hemos abusado en el siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, como lo estuvimos aplicando de manera indiscriminada, pues por supuesto que las bacterias, al ser células y seres vivos, pues también no se quieren extinguir y empiezan a hacerle frente a todas estas adversidades, se empiezan a adaptar y por lo consiguiente empiezan a cambiar su metabolismo. Por lo tanto, en conclusión y en consecuencia, se han convertido resistentes a todo tipo de fármacos y sustancias químicas que aplicamos para su destrucción o su control. Entonces, fíjense nada más, esta sería una evidencia interesantísima de que, ok, se los acepto, no tenemos evidencia fuerte al decir, mira, esta lagartija se va a convertir en un ave o en cualquier otra cosa que ustedes quieran, porque los mayores detractores, es decir, las personas que se oponen a ese tipo de conocimiento, digo, por no mencionar y no meternos en temas ni de religión ni nada de eso, porque aparte, yo soy creyente, pero el hecho de que sea científico, por supuesto que soy crítico, no es de que también tenga que aferrarme a los dogmas y lo que me diga una parte o la otra, sí, esa es la verdad. No, a ver, hay que ser críticos. Por supuesto que se acepta, se escucha, pero cada uno tiene que tener su criterio. Punto y aparte, si gustan, después platicamos de eso. El caso es, para terminar con el concepto de teoría, es toda la información que tenemos relacionada a tema. En el caso de la teoría celular, por supuesto que son leyes. O sea, en primer lugar, hasta el momento les insisto porque puede ser que en algún futuro, quizás en viajes interestelares y que busquemos y encontremos otro tipo de mundos y planetas con otras condiciones, hasta ese día que llegue y que encontremos las evidencias, todos los seres vivos estamos conformados por células y se acabó. Por eso es ley. Cualquier cosa que se considere vivo, bueno, aquí entramos en otra discusión, por ejemplo, los virus. ¿Qué es un virus? Bueno, un virus está entre el límite de aquello que consideramos algo vivo y aquello que simple y sencillamente es una agrupación de moléculas y que tiene ADN o que tiene RNA, dependiendo si es monocatenario o si es bicatenario. Bueno, ahorita revisamos eso posteriormente con lo de los mecanismos celulares. El caso es que es complejo, fíjense nada más, por eso hay que tener un criterio, hay que entender, hay que tener la mayor cantidad de información posible para podernos dar una idea mucho más fehacible o más plausible o más verídica de lo que sea del tema que estemos tratando. En este caso en particular, que vamos a hablar de las células, todo lo que se va a mencionar, claro que tuvo su comienzo, tuvo sus hipótesis y posteriormente su comprobación y por lo consiguiente es una ley, porque siempre se cumple, así lo repitamos mil veces nos van a dar los mismos resultados. Pero le decimos teoría celular. No significa, es que no se ha comprobado. Ejemplo, teoría de la evolución. No significa que no sea verdad, insisto muchísimo con eso. Significa que todavía nos falta por allí una que otra evidencia, una piececita para completarlo todo y decir es una ley la evolución, pero todo apunta y encaminado a decir que efectivamente es algo que sucede, es un fenómeno real, biológico, que todas las células experimentan con el paso del tiempo, es decir, se van adaptando a los cambios que se les van presentando. Y lo vamos a revisar en la historia de la vida de la Tierra rápidamente, nada más para que todo esto que les estoy platicando pues quede un poquito más asentado, más claro, más entendido. Punto y aparte, entonces, comenzamos con la teoría celular. Esto es el fundamento de las ciencias biológicas.
y que son es más, ¿cuál es vamos a hacer una dinámica rápida. ¿Quién me puede contestar cuál es el objeto de estudio de la biología? Objeto de estudio. Porque si me dicen vida, bueno, pues ¿qué es vida? Definamos vida. Los seres Lo vivos. acabamos. Ok, no le digo que no. Muy bien, perfecto. Nada más que vámonos encaminando, vamos embonándolo todo, armándolo, para que nos vaya quedando ya lo más particular. Está bien, ¿qué es un ser vivo? Usted mismo, ¿quién es el tocayo? Sí. Ah, excelente. A ver, por favor, explíquenos para usted. Y ojo, no importa si estamos bien o estamos mal, no estamos en un examen, digo, si fuera ese el caso, se supone que previamente ya les expliqué todo esto y debimos haberlo entendido, por eso es importantísimo que hagan uso del micrófono. Desafortunadamente, bueno, estamos en este tipo de interacciones, no estamos en presencial. A mí me gusta muchísimo lo presencial porque como que se hace una atmósfera un poco más, pues de confianza, ¿no? Más amigable, más amistosa, si ustedes gustan. Por eso procuro que en este caso también, que estamos a distancia con el uso de la tecnología, pues procurar tener ese ambiente lo más cercano posible a lo presencial. Pero bueno, por favor, Felipe, usted explíquenos para usted que entiende que es un ser vivo. Sí, Bueno, sí. para mí un ser vivo puede ser un organismo que pues se organiza complejamente y pues obviamente se ve que tiene algo que lo hace estar vivo, ¿no? Porque no puedo decir que tiene movimiento porque las plantas no se mueven y sí están vivas. Ok, qué curioso, fíjese. Ok, perfecto, muy buena aportación. Muchísimas gracias, Felipe. Nada más unas precisiones. Las plantas, claro que por supuesto que se mueven. Yo creo que todos han conocido la famosísima Venus atrapamoscas, ¿no? La Dionea muscipula, la planta carnívora esta que cuando siente unos bichitos que están tocando ahí sus mecanismos, esta se cierra. Entonces eso es un tipo de movimiento, digo, yo creo que todos estaremos de acuerdo con eso. Aparte de que su escala temporal es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros probablemente no veamos que se mueven, pero claro que lo hacen a su escala temporal. Entonces, imagínense con que hagan el experimento. Si ustedes ponen una semillita y esta empieza a germinar, claro, lo van a ver el cambio en días y días conforme vaya pasando el tiempo. Pero de que va creciendo y de que se va moviendo, eso es innegable. Entonces, nada más, pero no se preocupen. De hecho, vamos a hacer una revisión rapidísima precisamente con lo del aparato locomotor, porque decimos que solamente los animales se mueven cuando es falso. Pero no se preocupen, es lo que les digo. No es que estemos bien y que estemos mal. Nada más vamos a hacer esas precisiones. Ahora, por ahí también mencionó algo importantísimo. Todo ser vivo es algo complejo. Sí y no, dependiendo de lo que estemos hablando. Acuérdense que la respuesta de todo buen biólogo, en este caso, como yo los quiero inculcar a ustedes que sean críticos, depende. Por eso le digo, no es que no es que esté incorrecto o tampoco no es del todo acertado. Porque sí, por ejemplo, nosotros, el organismo humano, pues es complejo, eso es innegable también. No obstante, una bacteria no es tan compleja como un organismo humano, no obstante, sigue siendo compleja en el sentido de que está vivo. Es un ser vivo, ¿por qué? Porque tiene sus propios procesos, presenta homeostasis, atención con el término, por ahí lo habíamos comentado y lo seguiríamos haciendo, es el mantenimiento de las condiciones internas, de un equilibrio que es totalmente independiente del medio externo. Si no, imagínense, si fuera igual que el exterior, pues no estaría vivo, sería parte del caos, sería parte de la entropía. Para no entrarme tanto en detalles de bioquímica o físico-químicos, pero eso sí, es importantísimo que nos quede claro el concepto de entropía. La entropía es o más bien es la naturalidad del universo del desarreglo, de que no necesito invertir energía, simple y sencillamente me dejo llevar por el todo, por decirlo en términos sencillos. Entonces, por ejemplo, si ustedes rompen un cristal, pues se va a fragmentar en todo tipo de pedacillos de cristal y se van a esparcir por toda la superficie. Eso es un desarreglo, eso es la entropía. Cuando estaba arregladito, cuando estaba en su forma original antes de que se rompiera, tenía una entropía baja. Cuando se rompe, entonces aumenta exponencialmente su entropía, es decir, su desarreglo, su desorden. Entonces, para que nos quede claro, hagan de cuenta que de la misma forma que el cristal que acabamos de romper y que se aumentó la entropía, una célula es ese trozo de cristal que se encuentra ordenadito, completamente independiente de las condiciones externas. Tiene que, porque si no formaría parte, insisto nuevamente, de todas las energías y la física que rige el universo, y entonces no estaría vivo. Sería parte de los factores abióticos, parte de la temperatura externa, parte de, por ejemplo, los minerales, todo lo que tenga que ver con lo que nos rodea, entonces no está vivo.
Sí interactúa con los seres vivos, es decir, con todas y cada una de las células. ¿Por qué? Porque estas viven en medio de estos factores, pero son independientes. Dependen de ellos, pero tienen sus propios mecanismos, tienen su homeostasis. Atención con eso. En términos sencillos, ¿qué es la vida? Es la interminable lucha de la homeostasis con la entropía. Así de sencillo. Por eso les hacía mucho hincapié con el término entropía, para que no se nos olvide, es el desarreglo, es el desorden. El universo por eso se está expandiendo, porque le gusta el desorden, le gusta tener todo regado por todos lados. Es enemigo de la vida. O sea, bueno, estoy siendo extremo, pero para que no se les olvide, no somos enemigos ni amigos, simple y sencillamente es parte de todo el universo. Así es como se rige, esas son sus leyes, así es como funciona. Pero para que darle un poquito más de emoción y que no se nos olvide, es nuestro enemigo acérrimo, desafortunadamente nos va a ganar. No lo vamos a vencer. Por eso tenemos que hacer uso de nuestro tiempo de la mejor forma posible mientras estemos habitando en este mundo, porque inevitablemente nuestro cuerpo, al igual que toda maquinita, pues se va desgastando, se va cansando, hasta que desafortunadamente ya no puede mantenerse y forma parte del todo, de la entropía. Entonces podríamos decir que la entropía es algo así como la muerte, aunque no es del todo preciso, pero bueno, estamos entrando en términos filosóficos, de debates, de conceptos y demás. Pero vamos, entonces, con lo que nos decía nuestro compañero Felipe, ok, está bien, va por ahí. No necesariamente tiene que ser complejo porque tiene muchas células, porque entonces estaría dejando de lado a los seres unicelulares. Y estos también son seres vivos, por lo que acabamos de comentar. Entonces, nada más para dar esa pequeña precisión. Lo del movimiento y todo eso lo vamos a dejar de lado en este momento, nada más para que nos quede claro qué es a lo que le denominamos vida. Y qué era lo que decimos que era vida, es la homeostasis que en constante lucha, que siempre se quiere mantener en contra de la entropía. Hagan de cuenta, otro ejemplo, bueno, esto es astrofísica, pero las estrellas están combatiendo siempre todo el tiempo contra la gravedad, que las quiere compactar, que las quiere cerrar, las quiere convertir en hoyos negros, por decirlo de manera sencilla. Pero mientras las estrellas mantengan hidrógeno que esté en combustión, que lo estén quemando, estas tienen una lucha constante con la gravedad hasta que se les acabe el combustible, entonces la gravedad gana. De la misma manera, mientras nosotros tengamos nuestra homeostasis, vamos a estar vivos. Hasta que nuestra homeostasis ya no funcione, ya forme parte de la entropía, entonces ya no existimos, o al menos en cuanto al ámbito fisiológico, dejamos de funcionar como un organismo. Pero bueno, punto y aparte, esto es el fundamento de las ciencias biológicas, del ámbito de las ciencias de la salud. ¿Por qué? Ahí les iba porque a explicar cuál es el objeto de estudio de la biología. Son precisas. Ok. En términos sencillos, el estudio de la vida. Ok, estoy de acuerdo. ¿Qué es la vida? Bueno, ya entramos en que la entropía y que la homeostasis. La vida son las células. Por eso les insisto, hasta que veamos otro tipo de formas de vida, o etéreas o no sé, hasta ese día siempre vamos a considerar como ley, porque se cumple todo el tiempo, toda la vida está hecha de células. Sean unicelulares, o sea, una solita, por ejemplo, un procarionte o un protozoario, o sean pluricelulares, ejemplos, pues nuestros organismos, nuestros cuerpos. Ese es el fundamento de la biología. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio son, aquí lo estamos apreciando precisamente, las células. Ahora sí, vamos a conocer desde cuándo se originó, por qué se dijo, por qué se explicó de esta manera. Entonces, comenzamos. Siglo XVII. Atención con cuando estamos numerando los siglos. En este caso es 1600. Desde el 1601 al 1700, ese es el siglo XVII. Por ejemplo, en el caso del siglo XX, el siglo XX que acaba de pasar es desde el 1901 hasta el 2000. Nosotros que estamos actualmente en el siglo XXI es desde el 2001 hasta el 2100. Entonces, de esta manera, para que no se me... Digo, no les voy a hacer preguntas de cronología ni nada de eso, pero por cultura general, para que nos quede claro, cuando hablemos del siglo XVII, en este caso es o del 1601 hasta el 1700. Entonces, ya terminando prácticamente el siglo XVII, tenemos a un inglés conocido como Robert Hooke. ¿Por qué lo recordamos? Bueno, porque curiosamente él tenía la curiosidad de, bueno, primero que nada, él hizo el experimento de observar con lentes de vidrio. Los pulía, los sobreponía y de esta manera se dio cuenta que podía agrandar objetos pequeñitos. Entonces él empezó a generar una curiosidad de observar todo aquello que el ojo humano no tiene la capacidad de percibir.
Por lo consiguiente, pues tomaba muestras tanto de objetos sólidos, de metales, y en este caso, de lo primero que observó de sus primeros experimentos fue precisamente una muestra de corcho. Entonces, al ponerla bajo su microscopio, pues empezó a observar este tipo de patrones, algo así como unas celditas, como figuritas que estaban ahí concatenadas, unidas, haciendo todo este entramado. Entonces a él se le ocurrió que estas figuritas se asemejaban muchísimo a una colmena. Precisamente cuando los apicultores pues están extrayendo la miel, pues extraen la cera de las abejas y tiene como que estas oquedades, estos espacios que tienen estas formas, pues hasta cierto punto geométricas, porque son repetitivas. Entonces él dijo, ok, lo que estoy observando es como una celda, así como en las mazmorras o inclusive en los monasterios, en donde estaban los religiosos que hacían sus meditaciones y demás. Él dice, bueno, entonces esto va a ser una celda, celdilla. Y desde este momento esa estructura, esa unidad que se repetía a sí misma, se le consideró como una célula. Entonces, con sus hallazgos, con sus experimentos, claro que hubo todo un interés generalizado por observar lo diminuto, lo pequeñito, lo que nosotros a simple vista no podemos apreciar. Y entonces llegamos con un holandés, estamos hablando del mismo siglo XVII. Este es el famosísimo Anton van Leeuwenhoek. Entonces Leeuwenhoek, después de leerse los experimentos de Robert Hooke, del británico, pues este holandés, con un microscopio sencillo, vamos a decir, pues vestigial, porque realmente ya no se utilizan así, pero en su momento, pues era toda la novedad, era toda una innovación. ¿Por qué? Porque hacía uso de la luz. En este caso, lo que tenían disponible, pues era la luz que se quemaba de las velas. Entonces él ponía a contraluz una muestra con las lentes de vidrio y entonces podía observar lo que para aquel entonces, en pleno siglo XVII, era un mundo total y completamente ignoto, o sea, totalmente desconocido. Entonces, gracias a las observaciones posteriores de Robert Hooke y luego de Leeuwenhoek, fue que se descubrió la existencia de seres microscópicos. Entonces, respetando los experimentos de Robert Hooke, que él decía, es que esto es una celdilla. A partir de allí, entonces, se acuñó el término de célula para referirse a estas estructuras que son, bueno, dependiendo de lo que se observe, repetitivas o no, pero cuando son individuales, como lo que estamos apreciando en la imagen de la izquierda, en este caso, esto sería un rotífero. Es un invertebrado, ojo, este es pluricelular, pero como es tan chiquitín, solamente se le pueden observar sus detalles, obviamente observándolo al microscopio. Esto fue lo que precisamente estuvo describiendo Leeuwenhoek. ¿Con qué? Con su microscopio compuesto rudimentario, si gustan, pero en su momento la verdad es que fue toda una revolución, una innovación. Y el que tenemos aquí abajo, este sí es un ser unicelular, este es un protozoario, es un paramecio para ser más precisos. Y en la imagen de la derecha, parte superior, esto es un hongo. Esto prácticamente es una hifa. Bueno, lo estudiaríamos así muy general, muy rápido, de manera sencilla, no es micología, pero pues saberlo tampoco no le hace daño a nadie. Entonces, gracias al O sea, aumento, a sus órdenes. o sea que ese señor descubrió los rotíferos. Efectivamente, los protozoarios, así es. ¿Por qué? Porque en ese entonces no se conocía absolutamente nada del mundo microscópico, pues porque no se tenían las herramientas para observarlo, así de sencillo. Gracias a Robert Hooke, que él empezó a ver sus muestras de corcho y ya que él dijo, mira, parecen celdas, así como en las mazmorras, así como en las prisiones, así como en otros lados o construcciones y demás. Entonces, la gente con curiosidad, ejemplo Leeuwenhoek, este holandés, dijo, a ver, vamos a analizar muestras de agua, de charcos, de lagos, de ríos, de tierra húmeda, a ver qué es lo que vemos. Y empezó a descubrir todo este mundo, de ahí se empezó a fundar, podríamos decir de manera apropiada, la microbiología, aunque el que se le considera el padre, ahorita lo vamos a ver, es Louis Pasteur, o Luis Pasteur, pues, para nosotros. Pero aquí estamos haciendo el recuento, la recapitulación desde cuándo se comenzaron a observar los seres unicelulares o por lo menos microscópicos. Este sí estoy de acuerdo si le decimos microorganismo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tejidos. Bueno, porque es un invertebrado. En el caso de seres unicelulares, a esos, bueno, yo me refiero personalmente como microbios. Claro que en la jerga científica y médica y en las ciencias de la salud, bueno, pues todos nos entendemos, queda claro que cuando alguien dice un microorganismo,
O está hablando de bacterias, o está hablando de protozoarios, o está hablando de invertebrados diminutos, como en el caso de rotíferos. Bueno, está bien, pues los metemos todos en el mismo saco. Pero si ya somos estrictos, entonces el único microorganismo de aquí, en esta imagen, tanto el rotífero, que es un invertebrado, como el hongo. ¿Por qué? Porque también tiene diferenciación de tejidos. Son varias células conformando distintas estructuras. En el caso del protozoario, este es un microbio, es decir, es una unidad de vida individual. ¿Por qué? Porque es una sola célula. Pero bueno, o sea, tampoco yo no los voy a exigir, nada más sí me interesa que nos quede claro el por qué la nomenclatura, cómo les decimos a las cosas. Pero pues bueno, desafortunadamente o afortunadamente para todos, para la facilidad y el estudio, decimos microorganismo, todo aquello diminuto, sea unicelular, sea, por ejemplo, aquí lo que vemos el rotífero, o sea, un hongo. Todo eso es un microorganismo, pero si ya quieren adentrarse más en la nomenclatura, lo realmente correcto es, esto es un microbio, es un ser unicelular, mientras que los microorganismos serían los que vemos en la parte superior. Entonces, en aquel entonces, perdón, cuando estamos mencionando el siglo XVII todavía, está en pleno auge el renacentismo. Esto se originó principalmente en Italia. Bueno, en Europa, el corazón de Europa, pues la península itálica. Todavía estaban muy en auge las teorías de los griegos clásicos. Por ejemplo, Aristóteles, él decía, y todavía se seguía discutiendo, y era verdad, bueno, se consideraba una verdad, eso es un paradigma. Un paradigma es un modelo mental. Es como si yo les dijera, la Tierra es plana. Claro, actualmente sabemos que eso es una falsedad, pero bueno, hay grupos todavía de personas, los famosísimos terraplanistas, que de alguna forma, pues ellos siguen creyendo que todo es una conspiración y que todo es un engaño de los gobiernos y no sé qué tantas tonterías dicen para justificar el por qué creen que la Tierra es plana. Fíjense nada más, en pleno siglo XXI y hay gente que lo sigue creyendo, pero bueno, pues es muy su paradigma, es lo que les decía. Entonces, de la misma manera, en el siglo XVII, ya específicamente en 1668, encontramos a Francesco Redi, el Pancho Redi. Él no estaba del todo de acuerdo con lo de la teoría de la generación espontánea. Y atención que, bueno, es entrar todo un debate, pero de acuerdo con las teorías más aceptadas para tratar de explicar el origen de la vida, mencionan precisamente, bueno, para mí en lo personal, eso yo lo considero generación espontánea. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero si me dicen, es que los elementos y las condiciones y todo se arregló para que apareciera mágicamente la primera célula. Digo, maquíllenle como quieran, pero es exactamente lo que dice la generación espontánea. Por eso yo no estoy de acuerdo con la teoría de la abiogénesis, pero lo debatiremos el sábado si gustan. Pero bueno, punto y aparte, igual Pancho Redi, como su servidor, no estaba del todo convencido de la generación espontánea. Entonces se le ocurrió hacer un experimento bastante sencillo, porque decían, ok, si tú pones las cosas para que la vida surja por sí misma, por ejemplo, si tú pones ropajes viejos en una esquina de tu casa, le van a salir ratones. Y bueno, parecía ser verdad porque efectivamente cuando dejabas ropa, telas y todo ahí abandonado, se llenaba de ratones, ¿no? En aquel entonces, en la Europa medieval, bueno, ya estamos hablando del renacentismo, o cuando decían, si en una charca tú la dejas ahí varios días, aparecen renacuajos. O sea, bueno, pues en aquel entonces, como no existía todavía el método científico establecido como lo tenemos hoy actualmente, pues tú lo hacías y a los días revisabas tu charca y realmente se veía que tenía renacuajos y uno pensaba, órale, pues efectivamente la receta para crear vida, en este caso anfibios o sapitos o ranas, es mezclar la tierra con el agua, se forma lodo y a los días tienes renacuajos. Y uno se lo creía porque, pues bueno, no eran tan estrictos, no existían protocolos, pues para la confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, los comienzos del método científico, Francesco Redi, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un experimento súper sencillo. La generación espontánea dice que, como su concepto lo indica, la vida surge de manera, espontánea. A ver si es cierto, vamos a dejar un trozo de carne a la intemperie, que esté en contacto con todos los factores, y otro que se encuentre totalmente aislado del medio externo. Si la generación espontánea es cierta, entonces los dos trozos de carne se tienen que llenar de todo tipo de vida. Vamos a ver si es cierto, lo puso a prueba y efectivamente, como lo sabemos hoy en día, pues las moscas llegaron, se pararon sobre la carne que ya estaba en proceso de putrefacción, de descomposición, pusieron sus larvas, o más bien, perdón, pusieron sus huevecillos, estos se eclosionaron en sus larvas y se llenó de gusanitos. Mientras que
el trozo de carne que se mantuvo total y completamente aislado del medio externo, bueno, pues sí olía feo, pero no estaba lleno de gusanos. Claro, porque pues tenía microbios. En ese momento, pues todavía eran tan pequeñitas las bacterias que todavía no se habían descubierto. Ya existían hipótesis y teorías que trataban de explicar, ok, si así como vemos estos protozoarios, probablemente también tienen que existir seres un poquitín más chiquitines que no estamos viendo todavía, que también están interaccionando con la materia viva. Pero bueno, eso también se quedó en hipótesis. Entonces, este experimento fue totalmente revolucionario porque entonces puso en entredicho lo que se creía de la generación espontánea. ¿Por qué? Porque entonces, como la carne, perdón, el trozo de carne que se mantuvo aislada no se llenó de gusanos, caso contrario, con la que sí estaba expuesta al exterior, entonces él dijo, no, la vida tiene que originarse a partir de de alguien que se la esté llevando. Ejemplo, en el caso de las moscas. La mosca no se origina de la nada, viene de otras moscas. Pone los huevos, se desarrollan sus larvas, estas se alimentan de todo lo que se encuentra en su medio, por eso las moscas adultas van y depositan los huevecillos donde tengan mayores probabilidades de que en este caso las larvas puedan desarrollarse y de ahí salen más moscas. Y en el caso de la carne que estaba aislada, pues no se vio ninguna. Y eso fue total y completamente desastroso para todos los que apoyaban de manera indiscutible la generación espontánea. Bueno, si les parece, nos quedan 10 minutos. Seguimos con Bichacht. Esto sí es importantísimo porque es la definición del tejido. Ya estamos en el 1800. Atención, no es 1801 porque eso ya sería siglo XIX. Este sigue siendo siglo XVIII. Bueno, pues teoría celular, fundamentos de la biología, y vamos a revisar los postulados que nos expresan precisamente esto que conocemos como teoría celular. Mencionamos a Robert Hooke, que pues se fue el primero en observar una muestra de corcho y de acuerdo con sus observaciones, análisis y conclusiones, pues bueno, las estructuras que él apreció les consideró como celdillas y desde entonces el término se compartió para todos aquellos que estaban entusiasmados a explorar el mundo microscópico y por lo tanto se le consideró el término de célula. El siguiente exponente importante, pues, es Leeuwenhoek, quien este holandés estuvo incansablemente haciendo reportes de sus observaciones microscópicas con muestras de agua de todos estos microbichos, bueno, microbios más propiamente dicho, perdón, aunque es de cariño, digo, de repente si se me salen ese tipo de terminajos, nada más es coloquialmente hablando. Posteriormente, bueno, aquí nos habíamos quedado con el experimento de Pancho Reddy, que él pues no estaba convencido del todo con esa idea de la generación espontánea, que, ojo, atención, por supuesto que se mantenía imperando desde la Grecia clásica, o sea, desde el siglo IV antes de Cristo, imagínense, ya tenía 2000 años de imperar, de mantenerse indiscutible la idea de la generación espontánea. No sino hasta que llegó Pancho Reddy, este italiano, y dijo, a ver, si es cierto, si salen moscas de la que se encuentra en el exterior, también tendrían que salirle a la que está cerrada en la botella. Pues como fue evidente, solamente la que se mantuvo expuesta al exterior fue la que tuvo todo tipo de bichos y de organismos que estuvieron ahí alimentándose de la carne en putrefacción. No así en el caso de que la que se mantuvo aislada totalmente. Sí estaba en proceso de descomposición, insisto, pero no tenía moscas. Digo, eso era lo importante a resaltar en este experimento. Ya posteriormente, las bacterias pues ya se harían presentes, pero más adelante, ahorita vamos para allá. Vamos a definir entonces, ahora sí, lo que se le considera un tejido. Javier Bichard era un francés, estamos, ojo, siglo XVIII, recordemos. Cuando ya avanza un año, 1801, ese ya es el siglo XIX. Pero ya al último año del siglo XVIII, Javier Bichard, es más, que nos lo diga con sus propias palabras, por favor, Bichard, ¿cuál es la definición de tejido? Son un conjunto de células con forma y función semejantes. Perfecto, muchísimas gracias, Bichard. Efectivamente, y esa explicación se mantiene vigente hasta el día de hoy, porque efectivamente, un tejido, atención, de nueva cuenta, ¿en dónde nos estamos enfocando? ¿De qué estamos hablando? De las ciencias biológicas. Porque si me dicen, oiga, profe, pero ¿y qué hay de los textiles? ¿Y qué hay de otro tipo de materiales y de polímeros y que también forman tejidos? Bueno, por esa razón estamos haciendo la demarcación, la aclaración y nos enfocamos a las ciencias biológicas o las ciencias de la salud, que al final de cuentas estudian precisamente a las células, es decir, son parte de la biología. Entonces, en esos términos, en ese ámbito, en ese paradigma, en ese grupo de conocimiento,
El tejido lo definimos como ese conjunto de células, pero atención, esto es importantísimo, pregunta capciosa. Si yo tengo un medio de, un matraz es un recipiente de vidrio, hagan de cuenta un frasco. Yo creo que todos conocemos el matraz. Entonces, imagínense que yo tengo un matraz y ahí tengo un montón de procariontes, tengo muchísimas bacterias. Es más, el agua se ve verde de que tengo cianobacterias. Si yo ese matraz lo agito y les digo, ¿esto es un tejido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, vamos a preguntarle a nuestra compañera Karenina. No, perdón, Karina. Discúlpeme, Karina. Ana Karina. ¿Nos escucha? Sí, Perfecto, por favor, nos puede compartir su opinión. Si yo le muestro un matraz de agua verde, o sea, está lleno de microalgas, ¿eso es un tejido o no lo es y por qué? yo digo que no. Muy bien, ¿y por qué no lo sería? Eh, no, pues no sé. Pero yo digo que no. Bueno, usted dice que no porque se le ocurrió o por alguna justificación que nos pueda compartir, ¿por qué razón no sería? Bueno, está bien, se la vamos a dar por buena. Es más, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, déjenme reviso la lista, porque luego de repente mi memoria de teflón. Laura, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente. Bueno, nuestra compañerita Karina nos estaba diciendo que para ella no es un tejido, ese cúmulo de agua verde en un matraz. Para usted, compañera Laura, ¿es o no es y por qué un tejido, esas condiciones, ese medio de cultivo? Pues, bueno, yo diría que, bueno, es que estoy como que en duda porque podría ser que no, porque no es como el tipo de tejido que nosotros, bueno, que al menos yo conozco, pero podría ser que sí, porque a fin de cuentas tienen una forma y función semejantes. Ok, muy buena observación. Fíjese nada más, qué interesante. Pero ahí les va. Ahí quería encontrar opiniones contrarias, pero creo que todos estamos en el mismo entendido de que no es un tejido. ¿Por qué razón? Todos tuvieron la idea, por ahí más o menos en general se encaminaron. No es un tejido porque todas y cada una de esas células, a pesar de que el agua se vea verde, todas son independientes. Todas hacen lo que se les da la gana. Todas están preocupadas en la supervivencia de sí mismas. No les interesan sus vecinas, no les interesa lo que se encuentre circundante, si hay más protozoarios, bueno, a menos que sean depredadores, sí les interesaría, pero vamos a suponer que son otras especies de células, de microorganismos o microbios, y todas están interactuando formando esa agua verde. No es un tejido, por lo que se acaba de mencionar, porque son total y completamente aisladas, todas y cada una de ellas, a pesar de que se encuentran en el mismo volumen de agua, por eso se ve el color, se aprecia de esa tonalidad verde, todas están independientes, no les interesa lo que hagan las demás. Claro, bueno, como están en un medio cerrado, los desechos que estén excretando las otras pueden afectarle a otras poblaciones, pero eso ya es una sinergia que existe en ese medio de cultivo. Para dejarlo en términos sencillos, no es un tejido. ¿Por qué? Porque esas células son unicelulares, son independientes, no les interesa formar tejidos. Un tejido, ahora sí, propiamente dicho y en sentido estricto, son todas aquellas células unidas que están conformando, ahora sí, todos esos complejos que forman a los organismos. Me explico. Por eso cuando Bichard nos dice conjunto de células, atención, por eso les hice la pregunta capciosa. Si yo tengo ese medio de cultivo, lo revuelvo y son un conjunto de células, bien podrían ser desde bacterias hasta células fotosintéticas, o sea, microalgas. Tanto están interactuando las bacterias y los eucariontes, son un conjunto de células. Pero el detalle importantísimo radica en que todas y cada una de ellas son independientes. No les interesa, no les importa formar un tejido. Por el contrario, los que sí forman tejidos, todas sus celulitas están ordenaditas, tienen una forma semejante, tienen que tenerla. Por eso les decía, si tenemos diferentes especies de células, de seres unicelulares en un medio de cultivo, pues ni siquiera se van a poder agrupar, porque pues una habla en alemán, la otra habla en chino, la otra habla en español y no se entienden, no se pueden agrupar. Entonces, las que sí hablan el mismo idioma, oye, yo hablo el alemán, alemán, otro tejido habla el español, y se entienden entre ellas. Por lo consiguiente, se hace una agrupación.
y tienen o deben de tener una forma semejante, porque imagínense que una sea una triangular, otra, digo, por decir términos burdos, una rectangular, una triangular, una hexagonal, una en pentágono, no se van a poder juntar porque no se entienden, no tienen formas semejantes, no les interesa, a menos que tuvieran todas triangulares o todas rectangulares o todas de la forma semejante entre sí, entonces se podrían entender. Es como el ejemplo del idioma, no se están entendiendo una con otra, pero cuando lo hacen, entonces tienen una forma y tienen una función iguales. ¿Por qué? Porque lo que hace mi vecina lo hago yo y lo hace la siguiente y todas y cada una que estamos conformando ese tejido. Por eso les insisto muchísimo y lo seguiré haciendo con los 4 tejidos fundamentales que forman a nuestro organismo. Por lo consiguiente, ejemplo, el tejido nervioso. Si una neurona emite un impulso eléctrico, la que lo recibe, bueno, vamos a entrar en detalle con neurofisiología, pero así en términos sencillos, o se excita, o sea, en el sentido de que se despolariza su membrana, bueno, en términos muy sencillos, emite el impulso eléctrico o no lo hace. Así de sencillo. Y solamente se dedica a eso. No hay ninguna otra célula de nuestro organismo que haga exactamente esas funciones. Por eso tienen por eso todas las neuronas forman el tejido nervioso. No hay una neurona que se conecte con adipocitos, ni que se conecte con el tejido esquelético, ni que se conecte con ninguna otra, bueno, con músculos sí, pero porque tienen que moverlos. Pero de ahí en más no se va a conectar con ninguna otra cosa. Tienen que tener una forma y una función que sean muy semejantes o prácticamente iguales para que el tejido cumpla su función de manera apropiada, óptima e ideal para mantener la homeostasis. Por lo consiguiente, lo que nos dice Bichard en términos sencillos, la definición de un tejido es todo aquel que es el conjunto de células que tienen una forma, ejemplo neuronas, y una función, ejemplo neuronas, que son totalmente iguales, muy semejantes. Porque imagínense un hepatocito, o sea, en el hígado, que se esté conectando con las neuronas, pues el hepatocito va a decir, oye, pues yo qué estoy haciendo aquí, ¿por qué me estás dando toques? Yo no sirvo para estar transmitiendo impulsos eléctricos. Pues entonces sáquese y vayas al hígado y déjenos a nosotras a conducir los impulsos eléctricos. No tienen forma ni función semejante, el hepatocito y la neurona. Pero neurona y neurona sí. Por esa razón es importantísima la definición del tejido. En términos resumidos, sencillos, tejido que es, y esto ya lo dominamos muy bien, conjunto de células que tienen una forma y una función semejantes. Así de sencillo. Entonces, continuemos. Muchísimas gracias, Bichard, por tu aportación. Merci beaucoup. Vámonos. Esto ya empezamos con los alemanes. Aquí, ahora sí, comienzan los postulados de la teoría celular. Comenzamos con un médico alemán, Theodor Schwann. Atención con el apellido, por favor. Y bueno, digo, si lo quieren pronunciar como ustedes quieran, adelante, pero como quiero que estén educaditos, digo, no es que se vuelvan expertos en alemán, pero el apellido y sobre todo como es en alemán, lo van a encontrar recurrentemente. ¿Por qué? Porque una de las células del sistema nervioso periférico, precisamente de la neuroglía, no se desesperen si no queda claro lo que les estoy diciendo en este momento que parecería trabalenguas, existe unas células de la neuroglía que se llaman células de Schwann. No tanto por Theodor Schwann, pero sí era un alemán que también se apellidaba de esa forma. Entonces, cuando tenemos esta conjunción de consonantes, es como cuando estamos en la biblioteca y nos están silenciando, y la W, para que nos quede claro y no se nos olvide, la marca Volkswagen es alemana. Entonces, si se acuerdan, el simbolito de Volkswagen empieza con una V y continúa con una W en la parte inferior. Entonces, la V ellos la pronuncian como si fuera una F para nosotros. Por eso es Volks, que significa del pueblo, y la W se pronuncia como una V para nosotros. Wagen, el vehículo del pueblo, Volkswagen. No es Volkswagen. Digo, si fuera en inglés tal vez, o en español como nosotros pronunciamos esas consonantes, pero para los alemanes no. Entonces, por lo consiguiente, el apellido en alemán, Schwann, aquí tenemos la consonante W que la pronuncian como una V, Theodor Schwann. Entonces, como las células de Schwann que mielinizan el sistema nervioso periférico, lo veremos en su momento, no se desesperen, pero nada más para que nos quede claro. Ya si le quieren decir Juan, si le quieren decir Schwann, como quieran, bueno, yo ya les di la recomendación,
para que en algún momento que se los van a seguir topando y encontrando ese tipo de apellidos por las células y por todo lo que tenga que ver con la literatura médica, Schwann. Así de sencillo. Entonces, ¿quién es este famosísimo médico alemán, Theodor Schwann? Bueno, pues él es el que decreta el primer, atención, postulado en base a todos los experimentos del renacentismo y desde Robert Hooke. Para este momento ya se acumuló toda esa información, toda esa teoría, todos esos experimentos. Por eso les insisto, el término teoría es toda esa acumulación de información. Entonces, él en sus razonamientos, basándose con todos estos experimentos, dice Schwann. Es más, que nos diga el mismo, por favor, señor Schwann. Todo ser vivo se encuentra formado por células. Por lo tanto, son las unidades estructurales fundamentales para la vida. Excelente, muchísimas gracias, señor Schwann. Es decir, el primer postulado de todos y cada uno de la teoría celular es lo que estábamos platicando desde el comienzo, inclusive desde el comienzo de nuestro curso. La unidad fundamental que conocemos de la vida es la célula. Ese es el primero, número uno de todos los postulados y que es una ley. Por eso les hago hincapié. Hasta que se demuestre lo contrario, como nos decía René Descartes, el cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo, él dice, nunca aceptes nada como una verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se ha demostrado cientos de veces, incontables, que sí, todo ser vivo está hecho conformado por células, ya sea unicelular, ya sea un complejo de tejidos y hasta llegar a metasuarios, o sea, nosotros, por ejemplo, el organismo humano. Entonces, número uno, todo ser vivo está conformado por células, o la vida son células. Así de sencillo. Ese es el primer postulado. Gracias, señor Schwann. Danke. Luego viene otro alemán. Bueno, no sé si le gustaba la cannabis o no, pero era botánico, eso sí es verdad. Entonces, Jacob Schleiden. Oh, otra atención aquí con la combinación. Bueno, es que tienen muchas reglas gramaticales los alemanes, pero bueno, ya nos quedó claro que la V se pronuncia como F y la W se pronuncia como B. Schwann. Jacob Schleiden. ¿Por qué Schlei? Por la combinación de vocales E, I. Ejemplo, para que no se nos olvide, Einstein, el famosísimo astrofísico del siglo XX. No se dice Einstein, bueno, si se lo quieren decir así porque es nuestro idioma, adelante, no tengo problemas, pero si lo quieren mencionar como lo harían los alemanes, porque es un nombre en alemán, la combinación de vocales E, I se dice ay, como de ay, me pinché, me dolió, ay, entonces, ahí hay Einstein. En este caso, con este botánico alemán, Jacob Schleiden. Muy bien, pues ¿qué hizo Jacob Schleiden? Así como Theodor Schwann, con el primer postulado, todo ser vivo es una célula. ¿Qué nos dice Schleiden? Pues el segundo postulado de la teoría celular. Claro, en conjunto con el médico Theodor Schwann. Entonces, ¿qué nos dice el señor Schleiden? Es la unidad fisiológica fundamental. Todos los procesos necesarios para que un organismo viva ocurren dentro de las células. Muchas gracias, señor Schleiden. Lo que quiere decir en términos sencillos es que todas las células presentan homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Todos estos conceptos rimbombantes, todos los procesos bioquímicos, las rutas metabólicas, etcétera, que se desarrollan dentro de nuestras células. Por eso cuando nuestro compañero Felipe, el tocayo, nos dijo, la vida es algo complejo. Estoy de acuerdo. Y claro que aumenta en su nivel de complejidad mientras más células le vayamos agregando. Pero vámonos con la unidad fundamental que es la célula. De por sí es compleja porque tiene que ser independiente del medio externo para llevar a cabo todos sus procesos y para que se mantenga la homeostasis. Eso es total y completamente complejo por sí mismo. Por eso les digo, la teoría de la biogénesis que nos dice es que los componentes químicos y que los lípidos y que los aminoácidos y que todo se juntó solito y apareció la primera célula. Digo, o sea, entonces me estás diciendo que de alguna manera se violaron las leyes del universo y que la entropía se puso en pausa y en ese instante todo se organizó a sí mismo solito y ¡puf! Mágicamente regresó la entropía a funcionar en el universo y allí es cuando se originó la primera célula. O sea, pues no sé, se me hace tan absurdo, la verdad. Podríamos discutir horas de eso, pero es mi opinión. Puede que no estén de acuerdo, puede que sí, puede que se los ponga a pensar y que sean críticos, pero ahí se las dejo nada más para que le den una revisada. Claro, en las teorías del origen de la vida, cuando revisemos la historia desde que apareció la primera célula en nuestro planeta, pues ahí vamos a hablar un poquitín de esto respectivamente. Pero bueno, primer postulado quedó claro. Theodor Schwann, ¿qué nos dijo? Todo ser vivo es una célula. Cierto totalmente. Es una ley hasta el momento.
porque se cumple todo el tiempo. Postulado número 2. ¿Qué nos dice Schleiden? En términos sencillos, resumidos y concisos, toda célula presenta homeostasis, porque si no la tiene, entonces ni está viva y es un cúmulo de químicos, no es una célula, es un caldo de cultivo, pero no hay nada vivo ahí. ¿Por qué? Porque no tiene homeostasis. Y finalmente llegamos con el último médico alemán, y este es Rudolf Virchow. Bueno, ahí les va la pronunciación. Rudolf, acuérdense de la V, es como una F, Fir, y la V, perdón, la W es como una V. Aquí, fíjense qué irónico. Comienza con V, pero esta se pronuncia como F y termina con W, pero se pronuncia como V. Se escucha algo confuso, pero así funcionan los alemanes, fíjense nada más. Bueno, Rudolf Virchow, acuérdense de la W, Virchow, decreta el tercer y último postulado de la teoría celular. Ay, aquí me equivoqué, discúlpenme, celular. Bueno, ahí me tengo que comer esta vocal. Con el axioma. ¿Qué es un axioma? Es un epítome, es como lo superlativo, una expresión que explica lo que sea en unas cuantas palabras. Eso es un axioma, un apotegma, un epítome. ¿Y qué es lo que nos dijo? La locución latina, que es lo que me interesa que nos memoricemos. A ver, por favor, que nos diga el mismo Virchow. Omnicélula es célula. Excelente, muchísimas gracias, señor Virchow. Todas las células provienen de otra preexistente. O sea, la locución latina omnis célula es célula, lo que quiere decir es toda célula viene de otra. Así de claro, así de sencillo. No hay más. O sea, hasta el momento, fíjense, por ahí les voy a platicar de Craig Venter. Este señor, pues también es un biólogo estadounidense que, según él, es el primero que creó vida artificial en laboratorio. Eso es totalmente falso, es muy tendencioso su argumento. Les voy a explicar el por qué. Lo que en realidad hizo fue un transgénico. ¿Qué es un transgénico? Yo le estoy metiendo nucleótidos, yo le estoy metiendo genes a una célula ya formada. Entonces, si yo hago eso y de repente yo me atribuyo, yo fabriqué una célula en laboratorio. No, a ver, discúlpame, pero eso no es crear una célula, eso es hacer un transgénico. Porque tú no creaste ni la mitocondria, tú no creaste ni el aparato de Golgi, tú no creaste todo lo que implica la maquinaria celular de cero. A ver, júntate todos y cada uno de los compuestos químicos, ármalos, mételos en una membrana y entonces te creo. Y ahí podríamos discutir, ok, estoy de acuerdo, acabas de crear una célula artificialmente, pero si tú ya agarras una célula previamente que existía, le quitas su material genético y tú le metes lo que quieras, pues maquíllale como quieran, pero eso es un transgénico, no es formar vida de la nada. Así que ahí me disculparán, pero no estoy de acuerdo con ese argumento del famosísimo Craig Venter. Pero bueno, regresemos con lo de la teoría celular, recapitulando los 3 postulados. Número 1, Teodoro Schwann, para que no se les olvide, que nos dijo, todo ser vivo es una célula, en términos sucintos, resumidos, muy sencillos. Postulado número 2, ¿qué nos dijo Schleiden? Existe la homeostasis en los seres vivos, o sea, toda célula presenta homeostasis. Si ya no la tiene, forma parte de la entropía, forma parte del caos, del universo, del todo, y ya no está vivo. Ya es otra cosa. Claro, hablaríamos de metafísica si decimos que la conciencia va más allá y trasciende lo material o lo físico. Pero bueno, eso lo dejamos para tema aparte en otro momento. Vamos a terminar con el caso de las teorías con los postulados de la teoría celular. Ya recapitulamos la primera con Theodor Schwann, la número 2 con Schleiden y número 3 y última, que es la que le da el epítome que les decía de la omnis célula e célula. Nos dice Virchow, toda célula proviene de otra preexistente y siempre se cumple, por lo que les decía de Craig Venter. Hasta que él sintetice la membrana plasmática, la membrana de la célula, hasta que él sintetice los organelos, hasta que él lo haga todo desde cero, hasta ese punto yo podría admitir, ok, se creó una célula en laboratorio. Hasta ese momento, hasta que llegue, entonces eso es falso, que digan que se crea vida de laboratorio. Imposible. Simple y sencillamente agarraron una célula formada y le hicieron una Frankenstein. O sea, le metieron y le sacaron cosas, pero ya estaba formada. Así que no me vengan, no les digo a ustedes, obviamente, sino aquí en términos generales, no me vengan con esos cuentos. Y llegamos entonces, siglo XIX, del 1801 al 1900, el pizarrón lo tapó, 1864, ahí está. Llegamos con Louis Pasteur,
bueno, aquí ya se considera la época dorada de la microbiología, el padre de la misma, pero ojo que ya le hicimos el recuento, quienes observaron por primera vez desde el siglo XVII, tanto el Robert Hooke y su contemporáneo Leeuwenhoek, fueron aquellos primeros en hacer las experimentaciones y determinaron y concluyeron la existencia de estos seres microscópicos. No obstante, es importantísimo mencionar, digo, aparte de que ya fue el parteaguas, un punto de inflexión en la microbiología, el estudio de los microbios con Louis Pasteur, con este francés. Por eso le decimos, inclusive fíjense, hay como material adicional de lectura, por si tienen el tiempo, se los recomiendo, existe un libro que se llama Los cazadores de microbios. Precisamente, más detalladamente, son la vida de todos y cada uno de estos científicos que aportaron a la teoría celular, a la que conocemos tal cual actualmente, con toda esa información, con todo ese bagaje, con todos esos conocimientos e experimentaciones. Pero bueno, nada más entre paréntesis se los comparto, digo, por si tienen la oportunidad, lo pueden descargar gratuitamente en internet, pues así se llama, el Cazadores de Microbios. Pero regresando con Louis Pasteur, aquí inicia la época dorada de la microbiología. Se le recuerda también porque, pues bueno, él desarrolló la primera vacuna de la rabia y ahora sí, importantísimo, refutó de manera innegable, irrevocable, o sea que no le pueden decir que no, la generación espontánea. Probablemente se los habían platicado, tal vez no, rápidamente lo recordamos. Lo que él hizo fue, ok, ya estudió a Pancho Reddy, que las moscas solamente pueden originar más moscas y necesitan de sus progenitores para que éstas pongan sus huevecillos, etcétera, etcétera. Por lo consiguiente, también debe de haber agentes, pues patógenos, los consideraba él. ¿Por qué? Porque descomponían la materia orgánica, ejemplo, la carne o la materia vegetal o lo que sea, y se estaba en un estado de putrefacción, de descomposición. Entonces él decía, tiene que existir, pues obviamente un agente unicelular que es el que está efectuando todas estas funciones, o más bien todos estos procesos de degradación. Vamos a ponerlo a prueba. Y él hizo un experimento bastante sencillo, muy eficiente. Puso 2 medios de cultivo y dijo, vamos a hervirlos. Van a estar ahí 45 minutos en ebullición para que se destruya todo tipo de célula y lo que sea y spray y demás que pueda estar existiendo en el medio. Y posteriormente les voy a modificar el cuellito a los matraces. El famosísimo experimento del cuello de cisne. ¿Qué quiere decir esto? Calentó el matraz, el vidrio. Claro, era un vidriacillo que era maleable porque pues era delgadito, uno grueso, pues eso no se va a poder. Pero con estos delgaditos, claro que pudo deformar la entrada del cuellito del matraz en donde se encontraba el medio de cultivo previamente esterilizado con la ebullición. Entonces, una vez que modificó la entrada del matraz, esto lo que ocasionó fue que el viento, es decir, el aire, ya no podía ingresar y hacer contacto con el medio de cultivo. Por lo tanto, él pensó, hipotetizó, el aire tiene que ser el medio de transporte de estos microorganismos que cuando llegan y caen en un medio favorable, podemos decir un cadáver, materia orgánica en descomposición, medio de cultivo, lo que sea que tenga nutrientes, pues lo van a aprovechar, se van a proliferar y por eso vamos a ver las manifestaciones en macro, o sea, por ejemplo, la putrefacción, el olor y la demás fermentación, etcétera, que nosotros observamos a plena vista. Entonces, vamos a poner a prueba esa hipótesis. Hizo el experimento, el aire no pudo ingresar y todas las partículas que se encontraban arrastradas por el aire se quedaban en el cuellito de botella del vidrio y nunca pudieron ingresar al medio de cultivo. Entonces, pasaron un par de semanas y el medio de cultivo seguía intacto. Y él decía, ok, ahora lo que voy a hacer, los 2 matraces, perdón, lo dejó intacto y el otro le rompió la entrada de cristal para que el aire pudiera ingresar al medio de cultivo. Entonces, al momento de hacer la rotura, de quebrar la entrada del matraz, a los 3 días, por supuesto que claro que se llenó de moho, se llenó de todo tipo de cochinero, empezaron a esporular y ya se veía ahí toda la fiesta de los microorganismos. Entonces, con ese experimento, exactamente con la misma lógica que siguió Francisco Reddy, Louis Pasteur siguió sus pasos y dijo, ok, lo que le faltó a Francesco Reddy fue evaluar el aire. Y esto fue lo que precisamente refutó total y completamente para siempre la teoría o la idea que imperaba hasta ese momento, fíjense nada más, de la generación espontánea. De ahí en adelante, ya siglo XX, pues era muy absurdo el que creyera todavía que existiera posibilidad de que, bueno, excepto, insisto, con la teoría de la biogénesis, que nos dice, es que todo se junta, la materia interactúa y forma las células. Hay quien lo cree,
yo soy muy crítico en ese sentido, porque me dicen, a ver, pues, entonces, ¿cuál es tu explicación para decir cuál fue la primera célula que apareció en el planeta? Yo estoy más a favor de la panspermia, pero no obstante sigue la incógnita. Bueno, ¿y de dónde se originó la primera célula? La panspermia nos dice, hagan de cuenta, en términos sencillos, es como si yo tengo una maceta, no tiene semillas, no tiene nada, no tiene plantas, pero si yo le aviento semillas, pues claro que las semillas encuentran las condiciones apropiadas, óptimas, ideales para germinar y crecer y desarrollarse. Es exactamente la misma idea con la panspermia, que llega de otro lado del cosmos, porque ya previamente estaba inoculado con vida, y llega y encuentra las condiciones en nuestro planeta y ahí prolifera. Pero aún así la incógnita sigue. Bueno, ¿y de dónde se originó, de dónde provino la primera célula? Ahí sí, pues no sé, es complejo. Es un debate interminable, no hemos llegado a una conclusión definitiva, pero pues eso es lo interesante, ¿no? De la ciencia, que te permite seguir debatiendo, discutiendo y obteniendo información. Pero bueno, entonces punto y aparte, aquí está el famosísimo Louis Pasteur, quien refutó de manera innegable, ahora sí, para la posteridad, la idea de la generación espontánea. Finalmente, para concluir, tenemos a un hispano, Santiago Ramón y Cajal, ya siglo XX, 1906. Él estudió muchísimo el tejido nervioso, porque, bueno, Thomas Willis, bueno, pero esto es de neurología, él era un británico que también le interesó muchísimo el estudio del tejido nervioso, pero estamos hablando del siglo XVI, ya estamos aquí en el siglo XX, con este hispano que también siguió los trabajos de todos estos antecesores. Por eso es importantísimo en la metodología de la investigación los antecedentes, por este recuento que acabamos de hacer. O sea, claro que el conocimiento no lo obtuvimos de la noche a la mañana, pues fue un largo proceso, algunas veces tortuoso, en el que, porque no se tenían las herramientas de medición, observación o lo que fuera para la detección de ciertos analitos o metabolitos o microorganismos o lo que ustedes gusten y quieran, y se complicaba muchísimo. No fue sino hasta la actualidad que ya tuvimos acceso a otro tipo de tecnologías que nos facilitaba precisamente esos estudios. Y este es el caso de Santiago Ramón y Cajal. Entonces él estuvo completamente convencido de que, así como los tejidos de Bichat que nos dijo en el siglo XIX, bueno, era siglo XVIII todavía, en 1801 empieza el siglo XIX, pero para no hacer los bolas, en el 1800, Bichat ya sabemos lo que nos dijo. ¿Cuál es el de la definición de tejido? Pues es este conjunto de células que tienen formas y funciones semejantes. Por lo consiguiente, siguiendo ese lineamiento, esa base, esas conclusiones, Ramón y Cajal dice, pues entonces el tejido nervioso tiene que tener sí o sí estar conformado y configurado por cierto tipo de células especiales que lo conforman, que por esa razón tenemos este tipo de tejido en el organismo. Y con esa lógica, efectivamente, y con sus experimentos y con sus tinciones de nitrato de plata, gracias a la técnica de Camillo Golgi, creo que ya están haciendo entonces, embonando el rompecabezas, por eso es el aparato de Golgi, recibe ese nombre precisamente por el italiano, Camillo Golgi. Y gracias a sus tinciones de nitrato de plata, pues ganaron el premio Nobel a principios del siglo XX, Ramón y Cajal y Golgi, y en este caso mencionar a Santiago Ramón y Cajal, con sus observaciones y sus experimentos, sus tinciones y sus conclusiones, unifica a todos y a cada uno de los tejidos que conforman el cuerpo humano. Fíjense nada más la importancia que nos hizo a principios del siglo XX. Él es el que nos dijo, muy bien, el tejido nervioso es único en sus características, pero no significa que todo el cuerpo humano esté hecho de neuronas, sino que todos y cada uno de los tejidos que configuran y conforman, estructuran el cuerpo humano, tienen funciones distintas. Por eso los categorizamos en 4 fundamentales, y uno de esos fundamentales precisamente es el tejido nervioso. ¿Cómo es que los unifica? Con su doctrina de la neurona. Les insisto, él era un neurocientífico, se enfocó muchísimo al tejido nervioso, no obstante, claro que le interesaba el estudio del cuerpo humano, y por eso él mismo declara, no nada más es el tejido nervioso el que configura el cuerpo humano, el organismo en su totalidad. Ya sabemos perfectamente bien, tiene tejido conectivo, tiene el tejido muscular y tiene el tejido epitelial, que este último es precisamente de revestimiento, de protección. Ejemplo, por ahí nos habíamos dicho al comienzo de la semana, la epidermis, efectivamente, que se trata de un tejido epitelial estratificado, pero bueno, detalles los vemos posteriormente. Pero aquí nada más para terminar con la teoría celular. Desde que se comenzó su observación de los seres pequeñitos, seres unicelulares, desde Robert Hooke, siglo XVII, en el mismo coetáneo contemporáneo que era Leeuwenhoek, el holandés, que él empezó a describir a los protozoarios. Posteriormente vamos avanzando, Javier Bichat,
nos dice el tejido la definición del mismo, conjunto de células con formas y función semejantes, hasta llegar, ahora sí, siglo XIX, con los alemanes, quienes también muy disciplinados dijeron, a ver, con todo lo que... Ah, perdón, también me faltó mencionar a Pancho Redi o Francesco Redi, con su experimento de empezó a refutar la generación espontánea. Llegaron los alemanes y empezaron a postular la teoría celular. Número 1, recapitulando nada más, todos los seres vivos son células. Número 2, este fue Theodor Schwann. Número 2, Schleiden. Toda célula presenta homeostasis, o sea, todos sus procesos bioquímicos se llevan dentro de la célula, no en el exterior, no en el medio circundante, dentro de la célula. Ahí es en donde existe y ocurre la homeostasis. Y finalmente, número 3, la locución latina omnis cellula e cellula de Rudolf Virchow. Y este nos dice que toda célula proviene de otra preexistente, no se generan de la nada. Tienen que venir de otra que estaba previamente, se replicó, hizo mitosis y se produjeron 2 células. Así de claro, así de sencillo. Finalmente, con la teoría de la neurona o la doctrina de la neurona, con Santiago Ramón y Cajal en conjunto, con Camillo Golgi, ahí está. Fueron quienes, ahora sí, desde el siglo XX para acá, consideramos, aceptamos y entendemos que el cuerpo humano está configurado por distintos tipos de tejidos, entre ellos el más especializado y el más endeble, el más vulnerable, le explicaremos más detalladamente en su momento, que es el tejido nervioso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, para mí. Sí, profe. Excelente, pues me da muchísimo gusto. Si no, de todas maneras, el sábado lo retomamos. Si queda alguna duda, lo que sea, acuérdense de su cuadernito de apuntes para que aquí vayan poniendo y registrando conceptos, ideas y demás. Como por ejemplo eso de la discusión de que si la generación espontánea que nos dice la teoría de la biogénesis, etcétera, pues bueno, ahí también como material adicional complementario que podemos discutir. Pues entonces, nada más me resta agradecerles por su participación, por su asistencia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y nos estamos viendo entonces, pues mañana no, pero el sábado sí, a las 8 de la mañana, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Gracias, Va que va. Cuídense, que estén muy bien, hasta pronto. Bye. Igualmente.